Estamos listos para nuestra escuela dominical todavía, nuestro penúltimo domingo de agosto. Vamos a compartir unas cuantas canciones y estamos muy bien acompañados. Jesse, desde muy lejos, está con nosotros y va a estar acompañándonos en este tiempo. Bienvenido, Jesse, bienvenidos a todos. Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Vamos a orar y vamos a cantar a continuación unas cuantas canciones y aprovechemos este tiempo bien. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo, por estar siempre con nosotros, por estar dándonos nuevamente la oportunidad de reunirnos acá y de alabar tu nombre. Gracias porque estamos en un mismo pensamiento y con las ganas de alabarte, Señor. Gracias por todo. Nuestros corazones, nuestra mente se concentran para recibir tu palabra y aprender de ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. A ver, un clásico. El clásico con el que siempre empezamos nuestras escuelas dominicales. A ver. Ahora es tiempo de alabar a Dios. En la presencia del Consolador. Concéntrate en Él. Empieza a cantar. Tu presencia con poder sentirá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El en la alabanza de su pueblo. Se goza al oír nuestros clamores. Empieza a cantar tu presencia con poder y esperar. Gloria a Dios. Siempre estamos así, ¿verdad? Otro coro. Alabar a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su cielo. Puedes alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina. Aleluya, para ver cantar. Alabarle con el alegre pandero, con el canto de la danza. Canta con gozo al Señor. Alabarle, pueblo flauta y címbalo, en tu tiro resonante. Tu lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, la hermosura de su cielo. Pues alabarle a Él, alabarle con la grandeza de su nombre, con el sonido de su vida. Señor, para ver cantar.
alabaré, no tiene compañero, por el canto de la danza, cantemos gozo al Señor. Alabaré, los santísimos, en júbilo resonante, tu lengua que todo lo que respira, lo que respira, alabe al Señor. Muy bien, ahora sí, nos vamos a dividir por lo menos en parte en este coro que es un coro de enganchados. Alabaré, alabad a Jehová, tengo gozo en mi alma y yo tengo un amigo que me ama. A ver cómo nos, a ver si nos acordamos bien de esto. Empezamos los varones, ¿ya? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando yo enumero de los redimidos, y todos alaban al Señor. Unos lloraban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabaré, porque hay engrandecido sobre nosotros misericordia y la verdad de Jehová para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. El sexo que se cantar, ellos se cantar, en todos mis pecados, estoy haciendo voz. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama con su amor, que me ama, su nombre es Jesús. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. ¿Quién sabe de cuántos años estamos buscando este coro? Digo, cuando lo hicieron, ¿cuándo sabrán que este coro de alabanza ahora nos sigue acompañando? Dos coros de testimonio, dos coros de decir la razón por la que nosotros estamos acá, la razón por la que Cristo nos
nos salvó y nosotros, ¿por qué estamos así, no? A ver, estoy alegre, siempre ha sido en dos grupos. Hombres, empezamos los varones y las mujeres contestan y hacen su parte. Y en la segunda vez que repetimos, intercambiamos los roles. ¿Listo? A ver, empezamos los varones, a ver si nos contestan las chicas. Vamos, chicos. Estoy alegre. Estoy alegre. Cuéntame por qué. Estoy alegre. ¿Por qué estás alegre? Dígale, chica. Eso quiero yo saber. Oh, por favor, puedes contarme la razón de estar alegre así. Vamos, chicas. Estoy alegre. Estoy alegre. Estoy alegre. No quiero yo saber. Oh, por favor, puedes contarme la razón de estar alegre así. Esa debería ser siempre nuestra razón de estar alegres y de cantar a Dios. Mi vida cambió, mi sonrisa volvió, hoy vivo en la luz. Al cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz. Mi mundo ahora es muy diferente y tengo amor. Hoy vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Mi vida cambió, mi sonrisa volvió, hoy vivo en la luz. A cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz. Mi mundo ahora es muy diferente y tengo amor. Hoy vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Mi mundo ahora es muy diferente y tengo amor. Hoy vivo cantando, vivo alabando a mi Salvador. Hoy vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Nuestra seguridad, Dios siempre. Madre, si cuida que la sabe, cuidará de ti. Padre, si cuida de la sabe, cuidará de ti. En mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. En la santa voluntad me agradó y tu ley está en medio de mi corazón. Padre, si cuida de la santa
Mi camino aquí, en ti confiaré y tú harás. En ti me deleitaré, me darás lo que me dices. Es que viviré amándote. Padre, cuídame las aves, cuidarás de mí. Padre, cuídame las aves, cuidarás de mí. Estas dos voces también, creo que hace rato que no las cantamos. A ver si nos sale acá. Empezamos todos juntos. Me guíe con santo amor y por siempre le alabaré. En tentación o aflicción siempre me guía él. Cristo me guía por el suyo mar. Él es mi piloto, siempre me guía él. Ok, esas son las únicas dos partes. Ahora vamos a cantar de nuevo lo mismo. Y en la primera parte, vamos a cantar juntos todo y después empezamos a cantar el inicio. Los varones nos quedamos con Me guía él y las mujeres con Cristo me guía. A ver cómo nos sale. Empezamos de nuevo, a ver. Me guía él con santo amor y por siempre le alabaré. En tentación o aflicción siempre me guía. Seguimos juntos ahora. Cristo me guía por el furioso mar. Es mi piloto, siempre me guía en varones. Me guía en amor y por siempre te alabaré. Tentación o aflicción siempre me guía, cambiamos ahora. Cristo me guía por el mar. Piloto siempre me guía. Ok, hay cumpleaños esta semana, por favor, que se delaten ahora. Sería bonito poder cantarles el cumpleaños feliz. Yo no me enteré de cumpleaños esta semana. ¿Alguien te hace cumpleaños? No. Bueno, hay unos compañeritos de Nías y Arak, pero creo que no están por acá. ¿Quién más? A ver, ¿hay alguien más que ustedes sepan? ¿O no hay cumpleaños esta semana? También ya da flojera cumplir años en cuarentena, ¿no es? Pero si saben de alguien, no levanten la mano, activen su micrófono o avísennos. Al parecer no hay cumpleañero. No hay cumpleañeros esta semana pasada. No hay. Muy bien. Listo. Entonces, cantemos con los niños unas 3 canciones y después de estas canciones ellos ya pueden ir a sus clases privadas. Por si acaso, en
en el grupo de WhatsApp, en la parte inferior, hay un enlace nuevo de Zoom, donde es la clase, donde tienen que entrar los niños. ¿Ya? Después de estas 2 canciones, ellos se pueden ir directamente ya a las clases de niños. ¿Listo? Para que puedan empezar de una vez sus clases. A ver, listo. Cuidadito los ojitos. ¿Cómo es el orden? Cuidadito los ojitos. La manito. Yo ya me chipé en el orden porque ahí está mejor todavía. Cuidadito los ojitos. Ok, sigamos ese orden, pues si no vamos a terminar todo descuartizando a Frankenstein ahí, haciendo cualquier... vamos a ver. Cuidadito los oídos, los que miran. Cuidadito los oídos, los que miran. La mujer mirando está. Cuidadito los oídos, los que miran. Cuidadito la boquita, los que hablan. Cuidadito la boquita, los que hablan. La mujer mirando está. Cuidadito la boquita, los que hablan. Cuidadito los oídos, los que oyen. Cuidadito los oídos, los que oyen. Cuidadito la mujer mirando está. Cuidadito los oídos, los que oyen. Cuidadito las manitos, los que hacen. Cuidadito las manitos, los que hacen. Hay un cambio. Cuidadito está, cuidadito las manitos, los que hacen. Cuidadito los que andan. Cuidadito los piecitos, los que andan. Hay un cambio. Cuidadito está, cuidadito los piecitos, los que andan. ¿Qué más? Ahí está, eso es todo. Muy bien. En la casa muestro yo. Creo que empiezan las chicas. Empiezan las chicas y los varones en la segunda parte. Ya para. Ahí vamos a ver. Vamos, chicas. Empezamos. En la casa. Todo lo haré por Cristo, todo lo haré por Cristo, todo lo haré por Cristo, está Cristo por mí. Vamos, varones, ahora. Yo también quiero ayudar a tocajos al podar, a los pollos doy su maíz, eso hago y mucho más. Todo lo haré por Cristo, todo lo haré por Cristo, todo lo haré por Cristo, Él tanto hizo por mí. Bueno, yo entiendo que el día de hoy ya no se den pollo a los maíz, no se den maíz al pollo, al revés, ¿no? Pero hay muchas otras cosas por hacer y la idea es estar siempre haciendo y ayudando a algo en casa, ¿verdad? El último coro y se van los niños a sus clases, ya cantamos con ellos y construyamos nuestra casa de manera correcta. Vamos. El hombre sabio casa construyó, el hombre sabio casa construyó, sobre la roca él edificó y la lluvia descendió. Nunca torrente y se inundó, nunca torrente y se inundó, nunca torrente y se inundó y la casa permaneció. El insensato casa construyó, el insensato casa construyó, y sobre la arena él edificó y la lluvia descendió.
La torrente y se inundó, la torrente y se inundó, la torrente y se inundó y la casa se cayó. También lo puede poner en la arena, ¿verdad? Okay. Los niños, para quienes puedan ingresar a sus clases, pueden hacerlo de una vez en los dispositivos que tengan disponibles. Entren a sus clases y nosotros vamos a cantar una canción más y después de esto daremos el tiempo a la palabra de Dios. No nos olvidemos que las reuniones para esta próxima semana son normales y ya pronto se estarán dando algunos anuncios importantes también. Cantemos este último coro y queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Eres tú, tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, eres tú, tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Bien. Estimado Jesse, Dios te bendiga, hermano. Bien, hermano, ¿cómo están? Buen día con todos, desde lejos y desde mucho más calor que ustedes. Parece que están abrigaditos ahí con frío. Yo no tanto, pero no sé si tengo permiso para compartir pantalla. Cuando me la pasen. Hermano, adelante. Sí, parece que ya puedo, ¿no? Ok, perfecto. Tengo un tema algo curioso, algo interesante. Algo que llegué a compartir alguna vez y en vez de salir equilibrado, causó más polémica que otra cosa. Así que va a ser, espero que sea interesante. Hay varias cosas que nos ha hecho pensar esta pandemia. Se nos alteró el mundo. Muchos hablaban antes en la iglesia acerca de, gracias hermanos, tenemos libertad ahora de hacer la obra del Señor y contento con la libertad, pero a veces pensábamos, y creo que teníamos razón de decir, de repente no la estamos aprovechando bien, y cuando haya una persecución, bájase grave, ¿no? Pero ahora de pronto hay pandemia, no es persecución, pero a la vez se nos quitó esa libertad, y estamos volviendo a ver ahora cómo se hace la reunión, cómo hacemos reuniones de iglesia, cómo mantenemos a los hermanos alimentados con la palabra, cómo hacemos para que no se pierda la comunión, y nos hemos dado cuenta que eso de que hablaba de comunión, sí había sido importante, ¿no?
De repente pensamos que, sobrado, ¿para qué ir a la iglesia? De aquí voy a escuchar la grabación nomás, pero no es igual. Y nos vamos enterando de esos detalles por experiencia viva ahora, ¿no? Lo que antes, como sea, lo pensábamos. Bueno, el tema que quisiera agarrar es equilibrar la verdad o retomar principios bíblicos en tiempos de crisis, en tiempos de transiciones fuertes. Es como que hay que saber bien dónde está el principio bíblico, dónde está el fundamento de la verdad, para decir, allá, los cambios los puedo hacer, porque sé cuáles son mis principios, sé cuáles son las bases que no se tienen que mover, y las otras cosas, pues me da flexibilidad. Necesito la flexibilidad para adaptarme al cambio. Pero las cosas que no se mueven tienen que quedar en su lugar. Así que un poquito el tema aquí, equilibrar la verdad, o también podríamos decir buscar la madurez cristiana, ¿no? Equilibrio entendemos. No sé si entienden el concepto de madurez. Algunos tienen una idea, otra idea. La fruta es madura cuando es dulce, ¿no? Pero no es exactamente el concepto de la madurez en una persona y menos en el cristiano. Pienso que en el niño podríamos ver la madurez, ¿no? El niño es maduro, es gente grande, cuando hace lo que debe hacer sin tener que estarle ahí insistiendo y castigando o premiando, ¿no? Obedece de corazón. Cuando ya no obedece por insistencias o por coimas o por diferentes mecanismos, pero ya aprendió a hacer lo correcto porque es de él, eso es madurez, ¿no? Y como cristianos, creo que esa es la idea a la que quisiéramos llegar, ¿no? Llegar a ser maduros, cristianos maduros, cuando hacemos de corazón para el Señor, de corazón porque sabemos lo correcto. En eso está el tema de saber qué es lo correcto. Y por eso creo que este tema va más allá de una pandemia, pero creo que debe llegar a cada uno de nosotros, decir, ¿cuál es lo correcto bíblicamente? O solamente enseñadito. Es que así me han enseñado el pastor, el anciano, el hermanito ha predicado, por eso yo hago así, o tenemos ya criterio propio, hemos madurado, hemos llegado a decir, así es, porque así es. Son las cosas que tengo dando vueltas para este tema. Y quiero hablar de cuatro temas, hablando de equilibrar la verdad y retomar principios bíblicos. Quiero hablar de cuatro temas importantes y los voy a repasar un poquito como escuela dominical. Quiero hablar de principios bíblicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un principio bíblico? Quiero hablar de convicciones personales. ¿Cuál es la diferencia entre principio bíblico y convicción personal? Eso va a ser importante. Y quiero hablar también acerca de opiniones personales, que no es ya lo mismo de convicción, es opinión. A ver cuál es la diferencia. Y finalmente quiero tomar y tocar el tema brevemente, creo que nos vamos a entender mejor, pero de estas cosas y la herejía que es. A un lado está el principio bíblico, al otro lado está la herejía, y por el medio están estas convicciones y opiniones. Y quisiera poner como un retrato, una escala, para que podamos decir dónde está cayendo el tema que estamos discutiendo, hablando, estudiando, para saber dónde va a caer, dónde se va a cuadrar la cosa. Entonces, el principio bíblico, principios bíblicos o principios bíblicos fundamentales, es otra palabra media peleada hoy en día. Fundamental. Fundamentalista, dice, te levanta el dedito acusando, ¿no? Eres fundamentalista, te achacan. ¿Qué es eso? Bueno, es ser conservador. Y eso, bueno, depende de qué estás conservando, pues, ¿no? Algunos conservan opiniones, otros conservan principios bíblicos. ¿Para qué vamos a conservar opiniones? Eso cambia. ¿Para qué vamos a conservar modas? Pero cuando estamos diciendo esto es fundamental, esto es de la Biblia, esto es básico, entonces eso vale la pena conservar, ¿ya? Entonces, verdades, el principio bíblico va a ser una verdad con respaldo sólido de parte de la Biblia, bien fundamentado en la Biblia, en la palabra de Dios, con importancia en las doctrinas de la fe. Hay temas que son bíblicos, pero no son tan importantes. Hay temas que son bíblicos que no se puede discutir, esa es así, y si no, no te da más margen, ¿ya? Y tenemos
para mantener un buen equilibrio, una buena madurez, tenemos que entender las diferencias. No vayamos a decir, nada, hermano, el día domingo, el único día que puede ser para la reunión de la Santa Cena. La Biblia dice, hermano, a mí, mira, y nos busca 3 textos. La Biblia dice, ya, hay algunos textos que dan ese inicio, ya, que nos dejan interpretar eso, pero no es lo más fundamental. Es bueno, nos gusta, nos hemos puesto de acuerdo en eso, pero podríamos ser flexibles a la necesidad. El horario no es siempre el mismo, no hay horario tampoco en la Biblia, eso ya salió de otro lado, de la práctica. Entonces podemos ver, el fundamento tiene que venir desde la Biblia y tiene que ser una verdad importante, fundamental. ¿Fundamental en qué sentido? En el sentido de que si no creemos eso, nos va a afectar la doctrina, la salvación. ¿Ya? Si nos va a afectar la doctrina, por ejemplo, si yo pongo una duda sobre la persona de quién es Jesucristo, me va a afectar la doctrina. Me va a arruinar todo. Yo no puedo decir, bueno, Jesús creo que fue solamente hombre. Me está afectando la doctrina. Eso ya no va a valer. ¿No? No puedo decir, por ejemplo, que bueno, María esa también vale para salvadora, porque finalmente, ¿dónde está eso? No puedo salirme y poner salvación en otra cosa que no sea Jesús. ¿Ya? Tiene que estar en Jesús la salvación, son cosas fundamentales. Entonces tenemos Dios, un creador, es fundamental. Jesús, Dios, hombre, el extraterrestre de Dios que vino al mundo. Eso es verdad, eso es de parte de la Biblia, eso es fundamental, no podemos discutirlo. Porque nos va a afectar a la doctrina, la obra de Cristo, su obra en el mundo, la fe, la fe, el único camino para la salvación, no obras. Eso es fundamental. Esto está bastante claro, bastante enseñado, y Pablo lo argumenta. Si quieren agarrar fe por obras, o mejor dicho, salvación por obras, van a caer en otras cosas, un tipo de orgullo, un tipo de salvación por obras que ya no va a valer. Están negando la fe, están negando la obra de Cristo. Y lo argumenta de aquí para allá. Doctrina fundamental. Entonces, estas son las cosas fundamentales, la santificación. El creyente no se ha salvado del pecado para volver a estar ahí dando vueltas, jugando con el pecado. Nos hemos salvado del pecado para librarnos del pecado, para vivir vidas santas para Dios. Estas son cosas fundamentales, ¿no? Y el joven que se pone a decir, bueno, pero si Dios me perdona igual, no pasa nada si vivo con mi corteja. Hermano, fundamental. Te has salvado del pecado para alejarte del pecado. Si estás jugando con eso, pues no tienes mucha seriedad. ¿Ya? Entonces podemos argumentar, podemos hablar fuerte cuando se trata de principios fundamentales bíblicos. Miremos 2 Timoteo, capítulo 1. 2 Timoteo 1. Y tenemos del verso 8 hasta el verso 9. Y dice así. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y miremos, no estamos hablando de una opinión, estamos hablando de la salvación, un tema fundamental. ¿Ya? No te avergüences de un tema fundamental, el testimonio de nuestro Señor. ¿Ya? Verso 9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y tenemos entonces un ejemplo de una doctrina fundamental, que es la salvación. Es algo de primera importancia en nuestra vida. ¿Y cuáles son las actitudes y las posturas que debemos tomar en cuanto a una doctrina fundamental? Ahí podemos mirar
entonces algunas partes de la doctrina. La salvación es el poder de Dios. Tenemos un llamamiento de parte de Dios. Es una salvación sin obras. Es un regalo, la gracia de Dios. Habla aquí acerca de la predestinación. Nos ha llamado desde antes. Nos habla de la muerte y la resurrección. Como Cristo ha muerto, nosotros también vamos a resucitar como Él. Y nos habla de la inmortalidad, vamos a salir. El plan es eterno. Esto es una doctrina fundamental, un ejemplo. Entonces, estas cosas se han incluido en este breve pasaje. Ahora miremos la actitud, verso 7. La actitud en el verso 7 es, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, por tanto no te avergüences. ¿Cuál es la actitud con una doctrina fundamental? Bueno, no avergonzarnos y ser un poquito atrevidos. Por ratos hay que incomodar, hay que tener valentía de hablar, hay que tener valentía de proclamar la palabra de Dios. ¿Ya? Y mira el verso 13. Al final ahí está también, retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. A lo personal, no vaya a ser que nos muevan del fundamento. No vayan a hacer que digan, ay, entre cuestionamientos y cuestionamientos nos saquen a un lado del fundamento, que es nuestra base. Si perdemos el equilibrio en el fundamento, caemos fácil. Si movemos el pie de la piedra que pisamos, en otra cosa pisaremos y nos podemos caer, pero si mantenemos el pie bien puesto, bien fundamentado, vamos a resistir. Así que aquí dice, retén, resiste, recuerda, diferentes cosas, pero agarren bien el fundamento, es importante. Y entonces tenemos los principios bíblicos fundamentales. Pueden haber una serie de principios bíblicos, además de la salvación, pero no todo lo que dice la Biblia cae en esta categoría de principios bíblicos fundamentales. Y vamos a tener ejemplos de eso. Ahí vamos a ver si no van a querer discutir conmigo, pero vamos a entrar en eso también. Una cosa más, esas son las actitudes y posturas. Defendiendo, también tenemos la disposición al sufrimiento. Cuando estamos hablando de fundamentos bíblicos, y este pasaje nos adelanta, mira el verso 8, por tanto, no te avergüences, ni de mí, prisionero suyo, participa conmigo en las aflicciones por el evangelio. Así que otra de las realidades, cuando miramos principios bíblicos, fundamentos bíblicos, es que nos van a venir a chocar, nos van a venir y va a haber persecución porque estamos parados fuerte. Ya es difícil. Bueno, hay otros ejemplos, pero cuando estamos firmemente parados, estamos sacando la cara para que nos ataquen. Estamos poniendo el blanco para que vengan en contra. ¿Ya? Es una de las realidades en esto. El verso 12 también nos da un ejemplo de eso. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. La convicción del fundamento está firme en Cristo Jesús, está firme en el fundamento y dice, bueno, pues lo que hay que sufrir es parte de la carrera, pero yo sé dónde estoy parado, sé mi fundamento, entiendo dónde estoy parado y eso lo dice Pablo aquí. Así que son las actitudes, son los sufrimientos que van a acompañar y no vayamos a estar peleando poniéndonos duros, firmes, por algo que no es tan interesante. ¿Ya? No nos vayamos a poner fuertes, hermanos, es pecado tomar café. ¿Para qué sacar la cara por eso? Estamos peleando lo que no da ni para aquí ni para allá. Entonces, cuando es bíblico y cuando es fundamento bíblico, no solamente de concepto bíblico, pero de fundamento bíblico, las doctrinas principales de la palabra de Dios, hay que pararnos firmes. Y hay que entenderlos bien para poder estar firmes en la fe. Así que esto va a requerir tarea, de que vayamos a ver cuál es pues fundamento y vayamos teniendo la madurez de dividir. Esto es fundamento y esto solamente es convicción. Y eso es opinión finalmente. Vayamos a saber en cuál de los tres estamos apoyándonos, porque discutir de opiniones es lo más común.
Discutir de convicciones puede ser interesante, puede ser edificante, pero hablar de fundamentos no se la puede discutir mucho. Es fundamento, es fundamento. ¿Ya? Tenemos que tener ese equilibrio. Otro tema que podemos, otro nivel, que ya hemos visto, hay varios niveles aquí. Otro nivel es las convicciones personales. ¿Ya? Cuando hablamos de convicciones personales, estamos hablando, lo interesante es lo que es personal, es tuyo. Puede ser diferente lo que tú piensas, lo que tú estás convencido, a lo que hace otra persona. Te puede molestar lo que haga la otra persona porque tú tienes una convicción, pero no te da permiso para actuar y legislar y ponerle reglas a la otra persona. Y dice, a mí me molesta esto, hagamos una regla y que se acabe. Pausa, pausa. Cuidado. Está bien que tengas convicciones, pero legislar esa convicción sobre otra persona, más bien pueden haber buenas conversaciones, puede haber buena edificación para que puedas decir, mira, hablemos de este tema, veo que estás envuelto en esto y creo que te va a hacer mal. Yo he tomado una decisión, yo tengo una convicción y quiero enseñártela para ver qué decisión vas a tomar tú. De repente necesitas hacer un cambio, creo que te vas a hacer daño. Entonces, de esa manera podemos llegar a decir, mira, te conviene escuchar, te conviene razonar, te conviene llegar a una conclusión buena, sana, para que vayas evitando otros males que se vienen por el camino, etcétera. Hay varios ejemplos de esto que podemos hablar, pero son convicciones personales y lo importante es no podemos dictar reglas para otras personas. Ahora, ojo, si son padres de familia, dicten reglas para sus hijos, pues son padres. Si son profesores en el aula, son autoridad, dicten reglas, es correcto. Están en su área, dicten reglas, son maestros, ¿ya? Y hasta por opiniones pueden dictar reglas, porque eso le corresponde al maestro. Como es un privilegio, es una responsabilidad. Dicten buenas reglas. Si son malas, les va a retomar, ¿no? Les va a caer en contra. Pero de persona a persona, de amigo a amigo, no le puedo dictar mi conciencia si tú vas a hacer esto. No puedes. Eso es convicción personal. Pero la Biblia tiene algo sobre convicciones personales y podemos pasar a Romanos 14. A ver, Romanos 14 tiene algunas ideas. Les voy a decir qué es para mí una definición entonces de convicción personal es una idea formada en base a enseñanzas o a descubrimientos personales y a lo que has comprobado para ti mismo. Que para ti una regla de oro puede ser, pero es para ti. ¿Ya? Es una idea formada en base a enseñanzas, puede ser bíblicas, mejor si son bíblicas, pero es una idea formada en base a enseñanzas o descubrimiento personal y comprobada para ti mismo. ¿Está bien? Con eso podemos hablar qué es una convicción personal. Romanos 14, verso 5, y todo el pasaje de 14 podrían hacer todo un estudio hablando de convicciones personales, pero el verso 5 dice, uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Tenemos una diferencia de convicción. El uno dice, este día es importante. Y el otro dice, como cualquier otro viernes, ¿qué importa? Dice, no, hermano, es importante. Bueno, hay convicción. Y sabrá por qué. Tendrá sus razones. De repente es educativo escucharle su por qué, a sus razones. Pero no puede legislar para otra persona. Lo importante es que la persona esté convencida y la otra persona también esté convencida. Y sepa bien lo que está haciendo. Aunque hagan cosas diferentes, pero sepa bien lo que está haciendo. Tenga convicciones, tenga firmeza en lo que está haciendo y por qué está haciendo. Verso 14.
Dice, yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y bueno, en contexto judío, estábamos seguramente hablando de comidas, ¿ya? De comidas, y de repente el hermano dice, hermano, la Biblia dice, no hay que comer sangre, hermano. La sangre del animal es la vida, dice hermano. Y dice a Noé, hermano, le dices, no vas a comer sangre del animal. Entonces, hermano, la veo rica tu parrilla, pero por favor no me sirvas morcilla y sangre. No voy a comer sangre. Bueno, para uno eso es inmundo. Pero el otro hermano viene y dice, oye, ¿has sobrado? Ah, caramba, venga, sí. Y con ganas come. ¿Y cuál ha hecho bien y cuál ha hecho mal? En realidad, el bien y el mal en esa situación está en el conflicto interior. Si la persona que no come lo hace para el Señor y está convencido, decidido, no, hermano, sírvete la morcilla, pero yo no voy a comer, gracias. Él está haciendo bien. Y la otra persona, si está convencida, tiene la libertad de conciencia y dice, yo no tengo problema con esto, ven, pásese, está haciendo bien. Pero si el que está convencido que no debe comer por presión de los otros, es que me van a mirar mal y finalmente come, él está quemando su conciencia y él está haciendo mal. Eso es un pecado, dice. ¿Qué te parece? Interesante. Y a veces nosotros somos de presionar, ¿no? Ya, ¿cómo no vas a comer? Ah, hombre, ¿qué? Y presionamos, ¿no? Y estamos haciendo pecar al hermano. Y de eso habla capítulo 14 de Romanos. Ese es el sentir. Y con varios ejemplos, hay varias otras áreas que se podría hablar. Eso fue el verso. Vamos al verso 23. Mira lo que dice el 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Así que convicción está ahí al ladito de lo que es fe. Las dos cosas van a caminar juntos. Convicción y fe. Tienes fe en Dios, tienes libertad de conciencia, haz. No tienes una convicción, no debes hacer, entonces mejor no hagas. No debes hacer porque tu conciencia y tu fe está, no voy a hacer. Y aquí está una de las cosas importantes en cuanto a convicciones. Uno actúa con libertad y hay que actuar con libertad y con fe. Hay temas que son importantes para mí, pero no son temas importantes para ti, hermano. O al revés, hay temas que para ti son bastante fuertes, pero no son importantes para mí. ¿Ya? Algunos hermanos me dicen, hermano, hay que predicar con corbata, hermano, eso es importante. Y yo, claro, yo hasta la burla le hago, y que hermano, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y de dónde? ¿Acaso eso me santifica más? Porque me agarran más del cuellito, eso mejor es. ¿Cómo es? ¿No? Y hasta la burla me hago y tengo que frenar y decir, hermano, ya. Si en tu iglesia es así y me estás invitando, está bien, me voy a poner corbata, aunque no me guste. Ya no es mi capricho, ya no es mi gusto, pero ahí estamos. Para ellos es importante. Para ellos es un acto de fe. Yo no le veo. ¿Ya? Yo no le veo. Entonces, en estos temas que no son fundamentales a la salvación, podemos tener libertad y van a haber libertades y van a haber diferencias, pero también van a haber insistencias. Una iglesia se ha puesto de acuerdo que así se hace y otra no tanto. ¿Ya? Formato de la reunión, ¿cómo debe ser? Les cuento que cada iglesia hace diferente. Hacen un poquito a lo que les conviene, a lo que les sale. Algunos ven que la gente está ocupada, que el verano es muy movido, así que suspenden algunas reuniones. No hay reglas. Ellos hacen según su convicción delante del Señor, buscando agradar al Señor con esa decisión. ¿Ya? Y lo hacen de otra forma, lo hacen diferente. La manera de vestirse, a algunos les choca, algunos se visten muy relajados, algunos son bastante rígidos, tiene que estar bien puestito. Música en la iglesia fue un tema bastante sonado en su tiempo. Algunos hacen una fina diferencia. Hermano, estamos danzando para el Señor. Eso no es baile, hermano, ¿no?
Es danza, dice. Mm, Para mí es lo mismo, el uno y el otro. Pero algunos le ponen la diferencia fina ahí, ¿no? Y están ahí, con eso han conformado la conciencia y están haciendo para el Señor también. Ya, pues retiro, ¿no? En la iglesia de los hermanos tenemos pues la costumbre bastante fuerte de usar el velo para las mujeres. Bien, pero entiendan, nosotros nos hemos puesto un poco de acuerdo en esto y claro, tiene una referencia bíblica, ¿ya? Tiene referencia bíblica el velo. Y cuando cuando lo usamos en la iglesia, lo usamos para agradar al Señor. Pero si otra persona no usa, pecado. No, es algo que hemos entendido, algo que nos hemos convencido y que hacemos para agradar al Señor. Ahora, si usa el velo, hermanita, y no sabe por qué, o lo usa porque alguien le insistió, mejor piénsela bien y tenga una convicción propia. No vaya a ser que esté de cola nomás, sin entender lo que hace. Es importante entender lo que hace. Y si no lo entienda, quién sabe qué está haciendo, ¿no? Porque es un símbolo. Pero, pero es algo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo como iglesia de practicar este tema. Y es bonito hacerlo, es lindo hacerlo, si es que lo entendemos y si es que lo hacemos para el Señor. No vaya a ser que no, en la iglesia nos obligan, hermano, así que por eso usan velo. Si es así, pues creo que está haciendo mal. Mejor no use. Si lo considera obligación, no le veo. ¿Ya? Si lo entiende y lo hace para el Señor, hágalo. Hágalo. Eso es lindo, eso es de fe. ¿Ya? Así que el velo cae en esta categoría de convicciones. Temas más cercanos, ¿no? La copa del Señor. ¿Debe haber una? Antes creo que había una sola copa en Camiri, en la iglesia. Una sola copa creo que era, o eran dos. De repente uno para los hombres, uno para las mujeres, porque dividían también mujeres y hombres en la iglesia antes, ¿no? Los que recuerdan. Y ahora creo que hay 4 copas. Creo que eso por las conferencias se hizo muy grande. Pero en algunas iglesias cada cual se trae su copita, ¿eh? Ponen una copa individual ahí. Y últimamente ahora con este coronavirus, cada cual, yo traigo mi botella de vino, hermano, a la iglesia y me sirvo mi poquito de vino y con la familia comparto. Y eso ya no es una copa, hermano. Ya no es uno el cuerpo de Cristo, hermano. Bueno, hermano, estamos recordando al Señor. ¿O cómo lo ves? Ya, algunos hacen finas definiciones. No, hermano, tiene que haber una mesa del Señor porque esto representa un Cristo, un Salvador, un Dios. Y se agarran de Efesios, ¿no? Bueno, son convicciones que van a ser diferentes a las mías, a las tuyas, y tenemos que estar convencidos de lo que hacemos. Son cosas que se pueden hablar, se pueden aprender. Tú haces diferente, interesante. ¿Por qué? Me interesa saber. Algo voy a aprender. ¿Ya? Pero no para dividir, como dice aquí el texto de Romanos 14, que es un texto clave para este área. Algunos ejemplos de convicciones, y tengan cuidado de esto, algunas veces las convicciones, nuestras convicciones pueden ser fuertes, pueden ser bien agarrados, porque eso de eso habla convicción, que te has agarrado de esto, te has agarrado de esta verdad, esta fe. El problema es que a veces puedes equivocarte con tu convicción. Y eso tenemos que en realidad aceptarlo, porque es un punto de orgullo. A veces nuestra convicción se vuelve un punto de orgullo, que yo estoy agarrado y nadie me quita esto. Bueno, hermano, evalúa tus convicciones. Se puede evaluar las convicciones y decidir, voy a poner una postura nueva, voy a flexibilizar. Se puede. Mira lo que le pasó a Pablo. Pablo nos cuenta de su salvación, Hechos capítulo 26, verso 9. Hechos 26, 9 está dando su testimonio. Y mira lo que dice, yo ciertamente había creído, o sea, estaba convencido que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué te parece? Él estaba convencido de que él debería perseguir a los seguidores de Jesús. Y está comentando su conversión, un cambio
de convicción es conversión. Se está convirtiendo a Cristo. Él ha dejado una convicción errónea y ha cambiado de convicción. De eso se trata. De eso se trata. Tenemos también en Hechos, bueno, había otro versículo, lo pasemos a Hebreos mejor, no quedarme más tiempo. Hay convicciones erróneas, pero miremos lo que dice Hebreos 11:1, que creo que de memoria nos puede salir. En mi versión dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ya? La fe es futura, esperanza, pero también es aquí convicción, firmeza. Es convicción, agárrate. Mantén tu fe. Evalúa, estudia tu fe, pero agárrala fuerte. Esa es tu fe. Tenemos convicciones entonces, y no podemos agarrar a otros y no podemos salvar a otra persona con nuestra fe, ¿saben? ¿No? Tienen que tener fe propia. Así que tenemos que hablarles, edificar su fe. No decir, esta es mi fe y ¡pum! A aplicarle regla. No vamos a salvar a nadie aplicando nuestra fe a otra persona o legislando nuestra forma de vida. Volvamos un ratito a Romanos 14 otra vez. Y este es el pasaje que habla del tema quisquilludo, molestosito de estas convicciones. Verso 1 dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Otra vez, ahora vamos a las actitudes. No vayamos con nuestra convicción a condenar a otra persona. Hermano, estás haciendo mal, así no se hace. La madurez dice, un ratito, acepten al hermano, a pesar de que tiene otra fe, evidentemente, tiene otra convicción, evidentemente, o de repente no sabe todavía cuál es su convicción, acéptalo primero. Y no te pongas ahí a discutir para condenarle o para hacerle la burla. Entonces, acéptalo para edificarle. Dice 14, verso 1. También tenemos 14, verso 13. Romanos 14, 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y ahí nos sugiere una nueva convicción. Pablo dice, mejor, antes de ser muy fuertes de convicciones contra el hermano, pongan esta convicción en su corazón. Que sea una buena convicción de no tropezar al hermano, de no perjudicar. Dios está haciendo en su vida una obra que es de Dios y es un camino diferente al tuyo, al mío, pero deja que Dios haga crecer al hermano. Animemos a la fe, enseñemos con los principios bíblicos, y demos ideas, pero finalmente respetemos una convicción personal y ajena. Es importante. Así que tenemos este tema de las convicciones personales, diferente a lo que es el principio bíblico. Principios bíblicos, entonces, muy, muy importantes. Son cosas que no podemos fácilmente, podemos entender, discutir, enseñar, pero finalmente es una sola piedra y tenemos que entender lo que es la Biblia. Las convicciones vienen de otro tono, vienen de otras maneras, nos vienen, tenemos diferencias, un hermano con otro, un hermano, una hermana, tienen diferencias y tenemos para hablar, pero con mucho respeto. La fe es de ellos, es tuyo y de repente no va a haber ese acuerdo y está bien. Van a haber diferencias de una iglesia a otra, van a haber diferencias, pero no dejan de ser nuestros hermanos en Cristo. Si los fundamentos están sanos, son nuestros hermanos en Cristo. ¿Ya? Esa es la cosa. Pero ahora hay otro tema que son opiniones personales. Las opiniones personales. ¿Y cómo definir esto? La opinión personal es ideas o expresiones fuertes que nacen mayormente de nuestro orgullo. Yo sé porque tengo la razón. Y tengo la razón porque yo sé, ¿no? Y fuerte discutimos lo que es nuestra opinión. Y a veces son argumentos circulares que no vienen a nada. Pero nos nacen estas ideas, estos voceríos fuertes, nacen del orgullo y las defendemos probablemente para quedar bien o para quedar mejor que el otro, ¿no? Para callar.
Algunas veces la conversación con un amigo se pone a la competencia. No, pero a mí me ha pasado esto. No, pero a mí, no, pero yo sé, es que... Y comenzamos a quién más, ¿no? Eso ya es el orgullo que está hablando. Y tenemos que entender, las opiniones personales suelen ser del orgullo. Teníamos un dicho, todos tienen ombligo. Cuando yo escucho una opinión muy sonada, muy disparada, le digo, todos tienen ombligo. Y sí, todos tienen ombligo, claro, todos tienen ombligo. Y nada le sirve. Todos tenemos ombligo, da lo mismo. Opiniones sobran, todos tienen opiniones, ¿para qué sirve? Como tener ombligo, hermano. Cualquiera tiene. ¿Ya? Entonces, de nada va a servir. Miremos 2 Timoteo 2, 14. 2 Timoteo 2, 14. Y dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que sean desviados de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que que menciona el nombre del Señor. ¿Ya? O sea, opiniones personales son bastantes, hay fuertes, y se pelean estas opiniones. Se agarran, a veces son bastante estúpidos, pero se agarran a división, a burla, y lamentablemente, y lo que está enseñando aquí Pablo es que aún con temas bíblicos, temas de la iglesia, doctrinas un poquito a la orilla, y se agarran fuerte de estas cosas, ¿no? Una de las doctrinas que las podemos tener por convicción de repente, pero que realmente tendríamos que decir, no estoy tan seguro cuál va a ser, es el tema el tema de escatología. Lo podemos buscar, lo podemos enseñar, pero decir, esto va a ser así, hermano, por algo es profecía, ¿no? No sabemos exactamente cómo va a ser, ¿ya? Si somos sinceros. Pero algunos se agarran de esto para asustar, para manejar, para manipular, y con sus opiniones están de aquí para allá, para allá. Y dices, ¿para ahí de dónde? O sea, hay Biblia, pero finalmente es profecía. Tienes que interpretar como profecía. No como que a ti te ha hablado Dios aparte. O sea, hasta ahí sabemos. ¿Qué más vamos a saber? ¿No? Seamos honestos y humildes. No nos agarremos de que, no, es que yo sé, es que a mí me han enseñado, es que, ¿dónde más? ¿No? Entonces hay cosas que llevan a división, pueden llevar a burla, pueden llevar a pecado, otros desvíos, y algunos son finos para agarrarse de un versículo, y un joven me decía, pero hermano, ¿dónde pues la Biblia dice que yo no puedo estar con mi novia, encamándome con la novia? ¿Dónde dice pues? Le digo, hermano, ¿no has estado leyendo tu Biblia? No, yo quiero que me des un texto donde dice. Hermano, creo que toda la Biblia implica esto. ¿De dónde quieres un texto? ¿Ha visto? No hay. Entonces, no me juzgues. La Biblia dice que no me juzgues. Ay, hermano. No, me estás queriendo poner en un rinconcito para salir con tu opinión, para defender tu opinión, y pecado todavía. ¿Y qué vamos a hacer? Hermano, creo que hay más con tu opinión, ¿no? Bueno, para hacer divisiones, burlas, impiedad, desvíos, y nos habla de perdición también en este pasaje de 2 Timoteo 2, no son de edificación para la iglesia, no edifican ni al hermano ni a la iglesia, ¿ya?
Entonces, estas opiniones, dice Pablo, cállales las bocas, no los dejes que hablen sus locuras en la iglesia. No dejes que abunden palabrerías cuando hay cosas sanas que hablar. Pero ellos están abundando sus opiniones, sus orgullos, sus gimnasias mentales están haciendo abundar y no están mostrándonos algo que edifica realmente. Verso 15 nos da el contraste, ¿no? En todo esto está el texto bastante conocido, 2.15, ¿no? 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia, en contraste a los opinadores, ¿ah? En contraste a los palabreros, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque maneja bien la palabra de verdad. Porque no maneja opiniones. Porque no maneja preferencias ni es gritador. Pero porque maneja bien la palabra de verdad. Eso es lo que hay que procurar. Y mira el contexto, arriba y abajo, palabreros, burladores, habladores, opinadores. Pero aquí está el que sabe lo que dice la palabra de verdad. Eso es lo que ese es el equilibrio en este sentido. No estar hablando mi opinión, mi orgullo, pero volvamos a la palabra de Dios. Y creo que eso es lo más sano que se puede hacer cuando escuchamos opiniones personales, decir, interesante, pero volvamos a la palabra de Dios. ¿Ya? Es una actitud cristiana, evitar estas conversaciones, ¿ya? Y levantarlos otra vez a lo que es la Biblia. Hablemos de la santidad, no de bla bla, de tu opinión, no de tus argumentaciones, pero volvamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos diferentes ejemplos probablemente de opiniones hoy. Algunos están convencidos que el pastor Estito que habla en YouTube, ese sí que, bueno, interesante, ¿eh? La cosa es que hable la palabra de Dios, ¿no? Hay muchos que se agarran de diferentes especulaciones, ¿no? De los pecados ajenos. Mira lo que ha hecho, seguramente, es que ya, por algo hacen, ¿no? Y están sacando conclusiones más allá de lo que se puede ver con la vista, ¿no? Están opinando. Una parejita en la iglesia, mira, no, ha visto, ya, le ha dado un billete, seguro le está pagando, y miramos estas cositas y sacamos opiniones y locuras, y ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Eso entra en lo que es un poco el chismerío, ¿no? Bueno, parte de opinar sin realmente saber lo que es la realidad. Mucho más efectivo es, volvamos a un principio bíblico, en defecto, vayan a preguntar a la persona, ¿no? Si eso no es antes de juzgar, ¿no? O sea, hay cosas sensatas que se hacen antes de agarrarnos de nuestras opiniones personales, ¿no? El problema aquí comienza con el orgullo y termina con el orgullo. El orgullo es el veneno, en este caso. Cuando estamos opinando, de pronto se vuelve competitivo, de pronto yo tengo que tener la razón, porque yo, y vamos levantándonos en contra cuando deberíamos estar guardando la verdad, sometiéndonos a la palabra de Dios, volviendo a lo que es de parte de Dios correctamente. Bien, entonces tenemos 3 áreas que hemos hablado. Hemos hablado de principios bíblicos, que son verdades fundamentales, la salvación, la naturaleza de Cristo, la creación del mundo, cosas básicas. Tenemos convicciones personales y es importante para que nosotros actuemos con fe, es importante tener convicciones, pero que sean personales y no sean legislando sobre otras personas. Aunque en áreas tenemos el derecho, ¿no? Tenemos el derecho de autoridad en el aula, por ejemplo, o como cabeza del hogar, o la mamá tiene su autoridad y con sus convicciones lleva adelante, pues, todo el proyecto, digamos, ¿no? Pero que tenemos que tener convicciones es una verdad. Las opiniones, bueno, todos tenemos opiniones, lamentablemente, y no es pecado tener opiniones, pero es pecado que nuestras opiniones las saquemos y se las mostremos a todo el mundo. No muestren tanto su ombligo, ¿eh? Guarden el ombligo. ¿Para qué? Todos tienen, ¿ya? Entonces, tenemos 4º tema, la de herejía. La herejía. Y aquí, wow, la Biblia sobra. El Nuevo Testamento al menos sobra sobre el tema de falsos maestros, herejías y todas estas cosas. Y no le puse su fotito. Bueno, ahí está, ni modo. Tenía una fotito de su platudo ahí que enseña su falsa doctrina.
Las herejías son doctrinas que son directamente contrarias a los principios bíblicos. Doctrinas contrarias a los principios bíblicos. Y tenemos que recordar que es un principio bíblico, pues es bíblico. Es una verdad con respaldo bíblico y importante para las doctrinas de la iglesia. Ahora tenemos lo que es contrario a eso, es una herejía. Lo que es contrario es una herejía. Ahora, al margen podemos tener convicciones, diferencias de opiniones, pero cuando se pasa a una herejía, nos hemos puesto en contra de la Biblia, de los fundamentos de la Biblia. No vayas a decir al que no te recibe tu convicción es un hereje. Eso no es lo que estamos diciendo. No porque no esté de acuerdo con tu convicción es un hereje, pero si está en contra de la palabra de Dios y en contra de un principio fundamental, eso es diferente, ¿ya? Otra cosa es ser pecador. Bueno, eso es ser pecador. Sabrán la verdad y no se están acomodando. No tienen el carácter para acomodarse a la verdad. Eso es pecar. Pero aquí estamos una persona intencionalmente negando, borrando lo que dice la Biblia, diciendo, esto es así, no es así. Y defendiendo otra cosa, una mentira como verdad, una doctrina contraria a los principios bíblicos. Podremos hablar de sectas y falsos maestros. Podemos hablar del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Ya, ¿para qué falta cielo si en la tierra también vamos a tener todo? O salvación por obras, o salvación por sacramentos, que es común. Tenemos otras sectas, solo Jesús, y es un solo Dios, y no hay Trinidad, y solamente es Jesús, y comienza a decir un ratito, ¿qué estamos perdiendo aquí? Son doctrinas más finas, ¿no? Muchas veces estas herejías se promueven por hombres fuertes, hombres de muchas opiniones, bastante inteligentes, ¿ah? Pero de opiniones fuertes, argumentando con pasajes sacados de contexto, torcidos, y lo que se acaba viendo es su carácter, su orgullo y un carácter del falso maestro. Eso se ve más claro y más claro al proceder del tiempo. Este tipo no es interesado en amar al hermano, él está interesado en sacar ventaja del hermano. Él ya es pastor de la oveja, este parece que es trasquilador de las ovejas, ¿no? Este viene a sacar la renta. Y comenzamos a mirar el interés, el carácter, y las mentiras de carácter llevan a otros pecados más allá, etcétera, ¿no? Judas, podríamos mirar, pero mejor nos quedemos en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, del 1 al 9 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Entonces, pasaje largo sobre este tema, pero habla de las herejías de falsos maestros y lo que más se nota es el carácter. La enseñanza es falsa, pero el carácter se comienza a ver la depravación en el carácter. Y muchas veces es más fácil reconocer al falso maestro por su falso carácter. ¿Ya? Algunos pueden mantener una apariencia por un tiempo, pero de pronto comienzas a ver, no, el interés anda mal. El corazón está mal. Es más fácil entenderlo de esa manera. Su motivación, sus estrategias, puedes ver en el verso 3 ahí, ¿no?
Están con diferentes estrategias, su motivación es avaricia, dinero, fama, orgullo. Su motivación están entrándose por los lugares descuidados de la iglesia, ¿no? Y si los hermanos no han atendido a las viudas, por ahí entran, ¿no? Y cualquier descuido que hubo, por ahí hacen y aprovechan, ¿ya? Y tendrán su condena y su castigo de parte de Dios. Está el otro pasaje ahí en 2 Pedro 2, que habla también de carácter de estas personas. ¿Cómo podemos evitar entonces equivocarnos de repente? Algunos tienen miedo de caer en herejía. Creo que la herejía es un poco intencional. Comienza con un descuido, de repente con palabrerías, con opiniones, y de pronto tu opinión y tu orgullo es más fuerte que la palabra de Dios. Así que los pongo en serie porque puedes ser de persona de convicciones bíblicas, muy bien por ti. De pronto eres una persona de opiniones sobre la Biblia, que no es lo mismo, y tienes opiniones para otras personas, impones, te haces escuchar y de pronto ya pues deja la Biblia, solamente yo te digo y tú haces. Hay un proceso, has caminado, te has alejado de los fundamentos bíblicos y te has ido a lo que es la herejía. Estás al otro canto en ese sentido. Entonces, ¿cómo evitar herejías? Bueno, menos opinión, más estudio bíblico, más respeto a la verdad, más respeto a las convicciones de otras personas, ¿no? Volvamos a ese lado para tener madurez real. No vayamos a desequilibrar con opiniones, ir a caer a ese rincón de las herejías. ¿Y cómo podemos reconocer un falso maestro? Bueno, les decía, el carácter a veces habla más que sus palabras. Sus intenciones, lo que está pensando hacer, y comienza a decir un ratito. Ahora, me van a decir, hermano, no hay que juzgar. No tan así, hermano. Tenemos que juzgar. No tenemos que juzgar mal y no tenemos que juzgar sin entender y sin investigar. Pero miremos bien y aprendamos a decir, esta persona de dónde viene y a dónde va. Aprendamos a juzgar bien, bíblicamente, correctamente. Es verdad, no hay que juzgar por capricho, no hay que juzgar por mi convicción a la otra persona, pero bíblicamente tenemos que comenzar a ver y las realidades cuáles son y poder mirar a la situación. Entonces tenemos varias de estas cosas y lo que quisiéramos hacer es la madurez cristiana. Y hay muchos temas que se pueden ir repasando, repitiendo. Yo tenía en diferentes áreas de doctrina, estaba agarrando durante una conferencia principios bíblicos acerca de la iglesia, convicciones personales acerca de la iglesia, opiniones acerca de la iglesia y herejías dentro de la iglesia, ¿no? Y otros temas agarrábamos, ¿no? En cuanto a la salvación, por ejemplo. Pero lo que queremos hacer es llegar a ser equilibrados en diferentes áreas y mantener ese correcto equilibrio delante de Dios, delante de las otras personas, de los hombres, y tener esa madurez de criterio. Otra vez, algunos van a la iglesia y espera que se les diga, ¿cómo voy a hacer esto? Haga esto ya. Van a la iglesia para recibir una instrucción, pero no es lo mismo que recibir madurez y entendimiento. Están yendo para que se les diga, ¿hago A o hago B? ¿Cuál contesto? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y a veces las preguntas son complicadas y hay que pedir consejo. No digo que está mal pedir consejo, pero lo que tenemos que ir haciendo es creando, cultivando madurez propia y en otros hermanos también. Vamos a tener diálogo sano, vamos a tener firmeza contra los errores que se puedan presentar y que sea para edificación de todos los hermanos, de toda la iglesia, no solamente para que yo pueda opinar y hacerme el grande, no. Esa es la diferencia cuando buscamos el concepto bíblico. Bien, hermanos, eso es con hasta aquí. Gracias y se me ha ido. Ahí está mi botón.
Muchas gracias, Jesse. Desafiante en gran manera y obviamente nos quedamos con mucho para seguir charlando y seguir meditando al respecto. Para terminar, le invito a que podamos orar y terminamos nuestra reunión de este domingo. ¿Les parece? Vamos a orar. Gracias a Dios por tu palabra y gracias porque tenemos mucho en qué pensar ahora. Gracias por mostrarnos lo que quizás está dañando alguna relación interpersonal en la iglesia o con alguien, o quizás el hecho de que lo que hayamos escuchado haya venido justo a tiempo antes de alejarnos por completo de la veracidad de tu palabra. Gracias por este momento, gracias porque nos desafías de esta manera. Lo recibimos y meditamos en esto. Nos entregamos en tus manos para el resto de este día también. Despídenos con tu bendición ahora en el nombre de Jesús. Amén.